Saludos a todos y gracias por continuar en este espacio. Voy a hacer unos comentarios generales sobre sobre las conclusiones y abro el chat como para que abramos el debate, que quizás sea más interesante que yo explicar una a una las conclusiones, ¿no? Pudiésemos de pronto abrir un debate sobre algunos de los puntos, las conclusiones, sobre algún punto en específico, etcétera, ¿no? Eso quizás sea más productivo. Ahí está en internet las dos primeras partes, ahí pongo ahorita el vínculo, del cursillo del año pasado, donde están explicadas en buena medida las argumentaciones que desembocan en cada una de las conclusiones. Entonces sería muy largo explicar cada conclusión, pero voy a intentar ahorita plantear el marco general, que de buena manera creo ya se expuso en los audios anteriores. Y quiero que se comprenda, quisiera que se comprendiera, que no se trata esto de un ataque a los artistas o a la gente que se asume artistas, así como esa noción de artistas de la modernidad, o sea, se asumen músicos, que se asumen gente de teatro, gente de esos oficios que UNEARTE reúne, digamos, ¿no? Y que son los que han tenido el suficiente prestigio como para ser llamados artísticos. Aunque sus actores, o sea, aunque la gente que oficia esos oficios, eh, esté marcada también por formas muy poderosas de dominación y de explotación. De modo que pareciera que su oficio no es un privilegio, y estoy claro que en el 99% de los casos no es así. Es decir, que el campo del arte es un campo, estoy claro que el campo del arte es uno de los campos más explotadores que hay, o es tan explotador como cualquier otro campo, pero quizás más porque está velado por la conceptualización del arte como oficio de libertad del alma, como oficio que acerca al espíritu, y esto funciona como una veladura, como una ideología que está fundada en la conceptualización de la estética y es uno de los elementos de escudo o de resguardo de la forma en que las y los artistas padecen en sus cuerpos, son víctimas en sus cuerpos de los sistemas de opresión del mismo campo del arte y de el resto de los campos de poder. Pero además de eso, quiero repetir que yo estoy evaluando, revisando el concepto de estética no solamente desde el campo de las artes, sino que tengo muy presente su función en el campo, en el mundo de la cosmética, en el mundo de la farmacéutica, de la industria farmacéutica, en el mundo de la industria clínica, en el mundo de la industria de la producción de alimentos y también en el mundo de la agroindustria. Es decir, que en el mundo de lo que llamamos la producción de la tierra. En todos esos mundos, la estética, tal como es teorizada, tal como es teorizada y conceptualizada por los alemanes entre el siglo XVIII y siglo XIX, juega un papel fundamental en la regularización, en la manera en cómo esos mundos se comportan y en la manera en que los actores que hacen parte de esos mundos generan sus propias identidades políticas, es decir, sus propias identidades. Y todo eso se oculta tras la conceptualización de la modernidad de la palabra estética, tomada de los griegos, pero transformada en una cosa completamente distinta al significado griego, sirve para ocultar los alcances coloniales del término y de las prácticas que evoca. En casi todos, yo diría en todos los ámbitos de la vida. Porque, por último, yo estoy no solamente pensando desde esos múltiples campos, sino fundamentalmente esta argumentación aparece
justo o cobra más fuerza justo en el proceso de guerra, la última etapa de la guerra contra el pueblo en Venezuela desde el año 2012 hasta nuestros días, donde la función de la estética en el proyecto moderno, en el proyecto civilizatorio de la modernidad de la colonialidad, se ha hecho extremadamente presente. Es decir, el funcionamiento de la estética se nos ha expuesto de una forma muy fuerte, porque todo el proceso de escasez inducida, etcétera, puso a la vista la forma en que nuestros deseos y nuestras subjetividades están determinadas estéticamente. Esto abre un campo importante de estudio que ya se ha anunciado por gente mismo en la Universidad de las Artes de Venezuela, que se ha planteado estos problemas, como el trabajo de Inés Pérez Vilque, que enuncia la posibilidad, da cuenta de la posibilidad de abrir un marco de estudio, casi que un observatorio de estética, para comprender la forma en que esa conceptualización alemana se formaliza y se concreta en nuestras prácticas cotidianas de día a día e incluso en las prácticas cotidianas de cuidado de la vida, porque en última instancia recae aún con más fuerza sobre el cuerpo de las mujeres y también por ende de las infancias. Y entonces es fundamental poner el ojo ahí, ¿no? La dificultad que yo encuentro en el contexto de un arte es que esto sería como una conclusión de la conclusión, estamos muy apegados y apegadas a la noción de estética que asociamos con la práctica del arte, que asociamos con las ejecuciones instrumentales, que asociamos con los oficios que se llaman en UNED artes artísticos, y que le damos como un sentido como de base, como de fundamento de las prácticas artísticas. Incluso la palabra estética en el campo del arte se vincula con el concepto de creación, que es otro concepto que hay que revisar siempre, o sea que vale la pena meter el ojo ahí, el concepto de creación, con el concepto de lo simbólico, con el concepto de cultura, con el concepto de belleza en última instancia, y con el concepto de poético, con el concepto de poéticas, y con el concepto de obra de arte y de artista. Entonces, eso me parece que es una limitación impuesta, que es una limitación que nos impone el sistema, que justamente se basa en la conceptualización aria de la estética, que es la que justamente nos hace vincular estética con esas otras palabras, ¿no? Es decir, con lo simbólico, con la cultura, con el arte, con la creación, etcétera, etcétera. Y por último, lo que estoy planteando es que es posible ir más allá de la estética. Es decir, que ese observatorio no sería, o esa observación, esa observancia, ese estudio de la estética y de sus comportamientos en múltiples campos de la vida y múltiples campos de poder, incluyendo el campo de las artes. No tiene como fin mirarse el ombligo y solamente hacer el diagnóstico, sino tendría como fin proponer posibilidades de trascendencia de esos factores de opresión. Entonces, ahí en las conclusiones están planteadas una serie yo lo veo como de lugares en los que esta problematización desemboca y que actúan como en varios registros, ¿no? Primero sería la conciencia etnocéntrica del concepto de estética, ¿no? Es el reconocer su existencia, pero reconocerla en un espacio-tiempo específico. Es decir, no como una condición humana, sino, que es lo que nos plantea el proyecto moderno colonial, sino más bien entenderla en su precisa historicidad. Lo cual implica, creo yo, profundizar en el estudio de los orígenes de esa conceptualización y cada vez me parece más importante
que hagamos un seminario sobre la crítica de la facultad de juzgar, de Immanuel Kant. Porque esa conceptualización base de Kant, sumada a la expansión del romanticismo alemán, que es el proyecto en el que se expande la conceptualización aria de la noción de estética y también de la noción de sentimiento, y la noción aria y moderna de subjetividad, que es la que hace posible hoy día todas las formas de sexualización y racialización, verla como actuando, como digo ahí, como gasolina ideológica de la colonialidad, del colonialismo, de la modernidad y del patriarcado. Esto porque una de las argumentaciones bases de esto que están planteando es que la estética hace posible el fetichismo de la modernidad. Es decir, que si bien el fetichismo de la mercancía es anterior a la conceptualización de la estética, es decir, como práctica, también podemos ir reconociendo los valores estéticos que hacen posible la producción del fetichismo de la mercancía, que luego van a ser teorizados en el siglo XVIII, es decir, lo cual no quiere decir que no hayan existido antes. A uno siempre le enseñan, y con razón, y en la historicidad de la estética es muy patente, que lo que hace Kant en última instancia es una formalización teorética de principios que ya están establecidos desde los Medici y quizás desde antes, que en los Medici es como muy claro, y es el momento histórico que coincide con la producción de la mercancía como fetiche, de una forma, en una escala grande, que incluye necesariamente, y que es posible necesariamente por la conquista de la Via Yala y la expoliación de la Via Yala, pero que termina siendo teorizada por Kant, fundamentalmente Kant es creo que el más importante en 1798, en la crítica de la facultad de juzgar. Entonces eso es uno de los elementos importantes, la idea de que la estética está en la base de la posibilidad de la fetichización de la modernidad, de todo proceso de fetichización de la mercancía, desde un punto de vista de la economía clásicas del marxismo, digamos, pero luego de todas las fetichizaciones, por ejemplo, las que Silvia Federici y los feminismos han hecho visible, o las fetichizaciones de la tierra y de los territorios, de los pueblos, pero específicamente, por ejemplo, de las tierras que han hecho visible, que hace visible la ecología política, o del fetichismo de la creencia y de la fe que ha hecho visible la teología de la liberación. Esto porque es una conclusión que me doy cuenta que no escribí ahí y que ha venido como aclarándose en estos días gracias a las conversas con ustedes. Esto porque la conceptualización base de la estética como facultad humana, facultad del alma humana, que es como lo plantea Kant en definitiva, y que está naturalizado está biologizado incluso, está naturalizado en términos de biologización, de una forma contundente en nuestras cotidianidades, incluso en las subjetividades muy revolucionarias, es conceptualizada entonces como facultad del ánimo, y al ser conceptualizada como facultad, o sea, como capacidad, se presta para producir un régimen corporal de jerarquías. Corporal, cognitivo y sensible y sentimental. Es decir que la estética es una facultad permite luego la jerarquización del sentimiento. Entonces, como es posibilidad, habrá gente que tiene más acceso, es por naturaleza más proclive, tiene facilidades, digamos, tiene ciertas condiciones de mayor acceso a esa facultad. Y hay gente que tiene menor acceso a esa facultad. Lo cual plantea evidentemente una colonialidad del poder. Es decir,
Al ser teorizada como facultad, lo que se abre es la posibilidad de que exista gente en la que esa facultad actúe más o actúe menos. Y el planeta Tierra se divide entonces, y cada espacio mínimo del planeta Tierra se divide entonces entre gente que tiene más facultades estéticas y menos facultades estéticas. Y como hay gente que tiene menos facultades estéticas, se puede enseñar entonces las facultades estéticas, que es lo que está en el trasfondo siempre de las pensas, de los currículos de estudio desde la escuela, cuando nos enseñan artística, ¿no? O cuando nos enseñan con cualquier espacio de interconocimiento o de formación más bien ahí sobre elementos o momentos del campo cultural. Es decir, se puede suponer la existencia de algo así como de la educación del sentido estético para niños y niñas y para la población en general, lo cual implica que hay subjetividades que pueden enseñar tal cosa, subjetividades que han alcanzado un sentido estético, pero también implica que, y ya esto es problemático, ¿no? Pero también implica que hay subjetividades y sensibilidades, porque está pensado de la sensibilidad, o sea, está conceptualizado desde la sensibilidad, pues siempre pensamos la estética como lo sensible, y eso es parte de la conceptualización. Entonces, implica que hay sensibilidades que no van a poder tener acceso, sensibilidades, cuerpos e inteligencias que no van a poder tener acceso a cultivar la facultad estética, la facultad del juicio estético, por su origen, por su condición de vida en el sistema mundo moderno y colonial, y por su condición de gente más o menos racializada, más o menos más o menos cerca o más o menos lejos del ámbito del ser, más o menos cerca, más o menos lejos de la zona del ser. Entonces la estética va a ser como un indicador del acceso, de la posibilidad del acceso o no a la zona del ser. Por eso nos plantea su conceptualización base como facultad, nos plantea una colonialidad. Es decir, la estética misma es un tipo de colonialidad. La colonialidad dirigida a el sentimiento, dirigida a la colonialidad del sentimiento, la colonialidad asociada a la colonialidad de la creencia, asociada a la colonialidad de lo espiritual, etc., ¿no? Y aquí el concepto de genio es clave, porque ese es el concepto a través del cual claramente se biologiza los distintos alcances de esa facultad. O sea, biologiza la jerarquización que implica la conceptualización de la estética como facultad. Por eso estamos identificando que la estética es la formalización en la subjetividad de la colonialidad del poder, específicamente en su concreción psicológica, sentimental, espiritual, que está en la base de la manera en que se estructura el patriarcado en el proyecto moderno colonial, en el proyecto civilizatorio moderno y colonial, porque la presencia del género es reafirmada por el tipo de conceptualización de la estética, en esa asociación entre sentimiento, cuerpo y feminidad, pero además teorizada por hombres blancos, letrados, de máximo 3 países de lo que hoy día llamamos Europa. Pero además la función actúa como la máscara blanca sobre las pieles de todas y todos nosotros. Es la máscara blanca. Es decir, cuando estoy pensando en Frantz Fanon,
en las pieles, pieles negras con máscaras blancas, o máscaras blancas sobre las pieles negras, que son las pieles de todas y todos nosotros, empobrecidos y empobrecidas del mundo, sobre las cuales nosotras y nosotros ponemos y asumimos como propia identidad la máscara blanca, ¿no? El blanqueamiento entonces de nuestra subjetividad. Y a mí lo que me parece es que la máscara es la estética, porque la estética funciona enmascarando el empobrecimiento en todos los ámbitos de la existencia. Por ejemplo, ahí la función del paisaje, por ejemplo, enmascarando las realidades agrarias y las realidades sociales y comunitarias de pueblos empobrecidos y en situación de explotación y que viven en tierras y territorios sometidos igualmente a relaciones de minería, de extractivismo y de explotación extrema. La estética viene como a borrar entonces la línea abismal, pongo ahí, es la ilusión del borramiento de la línea abismal, la ilusión del borramiento de nuestra condición de negros, de nuestra condición de negras, que nos permite como el simulacro de que a través de ella, de esa máscara, podemos tener acceso a la zona del ser, podemos dejar de ser empobrecidos y empobrecidas, podemos dejar de ser negros y negras. Es en buena medida la promesa de la estética, pero que actúa además desde la colonialidad porque no se nos ha impuesto desde afuera. Evidentemente hay una serie de mecanismos como el cine, como decía el profesor Noel, que están todo el tiempo promoviendo la ilusión del borramiento, de nuestra condición de empobrecidas y empobrecidos, un intento de sustitución que es cosmético, pero que somos nosotras y nosotros quienes activamos esos mecanismos en la medida en que asumimos la ilusión del borramiento como verdadera subjetividad, como realidad. Es decir, se borra la ilusión del borramiento. La estética también borra entonces la ilusión del borramiento de la línea abismal. La línea abismal es la separación abismal entre la zona del ser y la zona del no ser. Es decir, entre la zona de los pueblos empobrecidos y la zona de los empobrecedores. Y genera como una igualdad que tiene como algunos lugares donde esa igualdad intenta operar, algunos lugares de operación o múltiples lugares de operación. Puedo decir dos ahorita, que podría ser la peluquería o el acceso a un carro particular o el acceso al arroz blanco, por ejemplo, como entendido como alimento, en contraposición a la yuca, por ejemplo, o a la batata, etc. Pero también el acceso a la contemplación estética artística en sus múltiples formas, incluso las formas populares, tocadas, atravesadas, por supuesto, controladas por la industria cultural. Entonces está el punto 20, que la estética es un tipo de colonialidad. Hablo ahí de colonialidad estética, no colonialidad de la estética, ojo, sino colonialidad estética, pero una diferencia ahí. No es como colonialidad del poder, donde el poder está determinado por un patrón colonial de racialización. Aquí sería que la estética misma funciona como un patrón colonial, como una forma de colonialidad, como la parte específica del patrón de poder de la moderno y colonial, que divide la humanidad y la vida toda entre inferiores y superiores, de sentimientos, de afectividades, de emociones, de deseo, de apetencia, de apetito, de subjetividad. Todas determinadas por una zona del ser sentimentalista, del ser personalista. La colonialidad estética actúa desde el sentimentalismo del ser.
desde el egocentrismo del ser. Y hay un elemento más que me parece clave que habría que dejar en la agenda de estudio en algún momento de la vida, ojalá que pronto, que es que tiene que ver con este carácter como subyacente del poder de la estética, subyaciendo las otras formas de poder, el poder del racionalismo y el poder político, el poder de la razón moral, como dice Kant. Y es que Kant hace una cosa interesante que yo creo que casi nunca revisamos cuando piensa el juicio estético, el sentimiento estético. Y él llega a eso, no directamente. O sea, Kant no le interesa el arte. Y tampoco le interesa la cosmética, y tampoco está pensando en la moda. O sea, no es desde ahí a donde él llega a la estética. Él llega porque él está haciendo el examen de cómo funciona la razón, él no dice moderna, pero obviamente, la razón moderna cuando razona. Obviamente él parte igual él parte de Descartes, de la idea de que cuando él dice razón se refiere solamente a la razón moderna occidental, entendida como la razón de todo el planeta Tierra en todos los tiempos o sea, de toda la especie humana y del planeta Tierra incluso, así literalmente, en todos los tiempos y en todos los espacios. Entonces Kant está revisando cómo actúa la razón cuando razona y cómo actúa la moral cuando actúa, cuando se ejerce el juicio moral, ¿no? O sea, le está revisando la forma en que el juicio del entendimiento funciona y luego el juicio de la moral. Cómo funciona el juicio sobre el bien y cómo funciona el juicio sobre la verdad. Entonces, revisando esas dos cosas, y eso se lleva a sus dos libracos sobre cada una, la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, haciendo un análisis de eso, como él está haciendo un análisis trascendental, que es como el análisis del análisis del análisis. ¿Ves? Porque él no se pregunta por la razón, sino por cómo funciona la razón. No se pregunta por la moral, sino cómo opera la moral, cuándo opera, el juicio de la moral, cuándo opera. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ahora ¿cómo opera el juicio mismo? Si ya sabemos cómo opera el juicio de la razón cuando opera o el juicio de la moral cuando opera, ahora falta conocer cómo opera el juicio mismo. Y cuando piensa en el juicio mismo y da con la estructura del juicio mismo, se encuentra con un tipo de juicio que es distinto a los otros dos y que él llama estético. Porque es un juicio que no tiene ninguna finalidad, dice él. Ahí está toda la conceptualización, fíjese que hay algunos elementos para ir agarrando poco a poco. Y ahí es que surge la idea de que la estética, el juicio estético es un juicio de finalidad sin fin. Pero lo que él está intentando, lo que le interesa a él ahí es ver cómo opera el juicio, digamos de una manera como pura, ¿no? Sin la necesidad de pura en un sentido nuestro, no de él, no en un sentido kantiano, en un sentido de, digamos, como sin la necesidad de emitir juicios sobre la verdad o emitir juicios sobre el bien. Entonces da con el concepto de belleza, ¿no? El juicio estético es un juicio que no tiene ninguna necesidad de enjuiciar nada realmente, y por eso de lo que se trata es de la satisfacción sensible, ¿no? Del libre juego él dice de las facultades del ánimo, de la razón y de la moral. Entonces, este elemento es particular porque ese tipo de conceptualización lo que nos puede hacer pensar también es en la importancia nuclear del juicio estético. Razón por la cual quizás esté tan oculto para todas y todos. O sea, que es como que el juicio estético como que se esconde detrás del juicio de la razón o detrás de los juicios de la moral. Es decir, que en el aparato cognitivo, el aparato de poder conceptualizador de la modernidad, la estética está operando por debajo, escondido y oculto. Le costó 3 libros a Kant darse cuenta de esto. Lo cual también nos podría hacer pensar el camino al revés, que por ejemplo, por eso es que nos cuesta tanto históricamente a quienes se han identificado desde una intelectualidad de la izquierda, estoy pensando desde, por ejemplo, Mariátegui, pasando por Ludovico Silva, hasta
hasta Dussel. Por eso que han hecho tremendas teorías de liberación de la racionalización, de la razón y de la política y de la moral. Por eso quizás es que cuesta tanto que estos intelectuales, cuando van a hablar de la estética, no caigan en su trampa, ¿no? Porque parece que es lo que está más oculto ahí, más actuando como soterradamente y por debajo. Pero entonces lo dejo hasta aquí y dejo abierto entonces el debate. Porfa, concentrémonos en la crítica a esta argumentación que venimos planteando, en preguntas y en aportes. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias a todos y a todos por la escucha, Bueno, muchas gracias a todos y a todos por la escucha, por escuchar a este espacio, por darle fuerza a este espacio. Hoy vamos a empezar con el segundo módulo. Y bueno, hoy vamos a empezar con el segundo módulo. Pero antes quería hacer unos breves comentarios sobre los últimos aportes. Voy a hacer 5 comentarios ayer. El primero, que voy a hacer 5 comentarios. El primero, que quisiera resaltar que yo no pretendo convertir la palabra White en una nueva categoría filosófica, ni en un sustituto de la palabra estética. Esto porque, y ese sería lo segundo, yo estoy planteando desde el año pasado que mi intención no es hacer una nueva estética. No quiero hacer una estética descolonial, no quiero hacer una estética insurgente, no quiero hacer una estética revolucionaria, no quiero hacer una estética... En definitiva, estoy partiendo, y esto es una cosa del año pasado ya con claridad, de que estoy partiendo de un deslinde. Ese deslinde tiene que ver con un deslinde de la ontologización del mundo. Esa ontología sobredeterminada, lo que nos estaba recordando Noel de Fanon. Para mí Fanon es muy importante lo que estoy haciendo. Yo creo que es básico. Le agradezco muchísimo a Noel que lo haya traído. Fanon, yo creo que es básico. Al parecer la estética, su experiencia de vida y su teorización. Al parecer la estética es una de las formas tan teóricas como sistema de poder, luego como patrón de poder, como sistema de poder, de las formas de conceptualización, uno de las formas de conceptualización y de poder, una de las formas de poder más potentes, que actúa más fuerte o más potencia, que actúa en nuestras cotidianidades. Y sin duda el cine, como dice Noel, y luego toda la industria cultural, que no es solamente la producción de simbólicas, de imaginarios, muy concreta, sino también la producción material muy concreta, de productos de uso cotidiano, de productos de uso cotidiano, que implantamos sobre nuestro cuerpo, implantamos tanto desde un punto de vista sobre nuestro cuerpo, afuera y adentro, tanto desde un punto de vista de la cosmética, como un punto de vista intestinal. De la misma forma, la estética actúa, el patrón, este patrón de poder actúa de la misma forma sobre la simbólica, que sobre cómo nos vemos, y eso implica siempre la apariencia física, cómo nos vemos, y eso implica siempre todo un trabajo cotidiano, nuestro cuerpo visible, sobre nuestra tocable, tangible, nuestro cuerpo visible, y tocable, tangible, pero también nos afecta sensiblemente. Es decir, pero también nos afecta intestinalmente. Es decir, todos los productos de la industria de la alimentación son igual que los productos de la industria farmacéutica, igual que los productos de la industria de todos los procesos técnicos. Y los productos que se utilizan en todos los procesos técnicos industrial también. Todo eso termina actuando en nuestros intestinos. Industrial también. Todo eso termina actuando en nuestros intestinos de una forma particular. Es decir, termina configurando nuestros intestinos de una forma particular. Entonces, esa forma que yo diría que es estética. De la estética es toda una ontología. Entonces, esa dimensión de ontologización de la estética es toda una ontología también. Son términos de Dussel, y es una totalidad que se totaliza. Una totalidad. Esos son términos de Dussel, ¿verdad? Que toma de Levinas. Una totalidad que se totaliza. Y lo que la totalidad que se totaliza es la ontologización de ese patrón de poder nuclear
que tiene su conceptualización filosófica nuclear Siempre digo que es en la fundamental crítica de la facultad de estudiar juzgar ese de libro. Kant. De Siempre pronto, si digo nos que es animamos alguna fundamental vez en la vida, estudiar pudiésemos ese hacer una libro. lectura juntos de ese libro. De pronto si nos animamos alguna vez Esto en me la hace vida, pensar pudiésemos hacer en una los lectura comentarios juntos de ese también. libro. Este es lo tercero. Esto me hace De pensar Ariandi en los comentarios también, sobre este es lo tercero, el de problema de la Ariandi, diferencia sobre entre la cultura el problema de la de lo material y diferencia lo espiritual. entre Y la es paradójico que cultura aunque la modernidad de lo material y lo parte de espiritual. Y es diferenciar paradójico que lo aunque la material de lo modernidad espiritual, parte de toda la producción diferenciar concreta lo material de lo de la espiritual, modernidad es al toda mismo la tiempo producción material y concreta espiritual. de la El mejor modernidad ejemplo es la es harina al mismo pan. tiempo material y espiritual. Allí se concreta El mejor en ejemplo nuestro es la harina cuerpo pan. y en nuestros deseos y Allí en se nuestros anhelos concreta en nuestro cuerpo una dimensión y en espiritual nuestros de la deseos y en existencia nuestros y anhelos, una dimensión material intestinal. una dimensión espiritual de la creencias y de existencia deseo, y una y dimensión de material valores y de intestinal, afectos, una dimensión de y creencias y de una deseos dimensión y de valores y de concretamente afectos, palatal, y una dimensión concretamente palatal, táctil primero, muy importante, luego palatal y luego táctil intestinal. primero, Es es decir, muy que los importante, luego productos palatal de la y luego modernidad intestinal. están pensados Es decir, que en una, los en una productos no, en de una la no modernidad diferenciación están entre lo pensados material y lo en espiritual, una están no apuntando diferenciación hacia esas dimensiones entre lo material y lo espiritual, están apuntando comprendidas hacia esas como una dimensiones sola. Porque en definitiva la modernidad comprendidas funciona como un una mito. sola. Porque en Ahora definitiva la vemos que a la modernidad hora de funciona organizar como un mito. nuestra cultura, Ahora vemos que a la hora de a la hora organizar de que nuestra la cultura, modernidad viene a organizar es decir, a la hora de que la lo que modernidad nosotros viene a hemos llamado organizar cultura, a la hora que también puede lo que problematizarse, nosotros hemos llamado la cultura, organiza a la hora que separando lo también material puede de lo espiritual. problematizarse, Y la ahí, organiza obviamente, separando me lo parece material de lo clarísimo que espiritual. la función de Y la ahí, UNESCO, obviamente, me parece con su noción de clarísimo que patrimonio, la que función de la más UNESCO, sexista no puede ser, más con su racista no noción de puede ser, patrimonio, que que es, más sexista no puede ser, más esa racista no noción puede ser, separa claramente que es, patrimonio esa noción material separa de claramente un patrimonio inmaterial. patrimonio Con sus material matices de todo lo y que quieran, un pero esa patrimonio separación es inmaterial. fundamental para la noción Con de sus patrimonio matices de todo lo que de la quieran, pero esa UNESCO. separación es Y fundamental si nos para la damos noción de cuenta, patrimonio es la misma de la separación que UNESCO. establece Immanuel Kant Y en la si nos crítica de damos la facultad cuenta, de juzgar es la misma separación que entre establece Immanuel Kant unas artes en la crítica de la facultad de estéticas y unas juzgar artes mecánicas. entre Separación unas de artes la cual estéticas y unas deviene artes mecánicas. la Separación de la la cual División Social deviene Internacional del Trabajo la, entre la División Social Internacional trabajadores del Trabajo intelectuales entre superiorizados por el sistema trabajadores y intelectuales trabajadores mecánicos superiorizados por el reducidos sistema a y proletariado. trabajadores mecánicos Aunque reducidos los trabajadores a intelectuales también son proletariado. proletarios, Aunque viven los trabajadores su intelectuales vida también son y proletarios, construyen su identidad y se viven construye su identidad su vida estéticamente. y construyen su Es identidad decir, la y se estética construye funciona su identidad anestesiando, estéticamente. no deja ver Es al decir, la trabajador estética intelectual funciona que también es anestesiando, proletario. no deja ver La al trabajador estética, como intelectual vemos, que y su también es proletario. conceptualización tiene entonces La mucho que estética, ver como vemos, y su con la conceptualización forma en que tiene se entonces construye mucho que ver la idea de clase con la forma y en cómo se que se construye construye la la idea de clase ideología y cómo se que construye solapa la la lucha de clases, que tapa la ideología lucha de clases. que solapa la lucha Entonces, de en esa clases, que tapa la separación lucha de clases. kantiana y de la UNESCO, como Entonces, dice en esa Ariadne, es muy separación importante siempre kantiana de la recordar cómo el UNESCO, artista, como dice Ariadne, es muy igual que el importante cultor, siempre recordar cómo el artista, quedan siempre fetichizados, igual que el cultor, son fetichizados. quedan De siempre hecho, las tradiciones fetichizados. completas son Son fetichizadas. fetichizados. Al ser De nombradas hecho, las bienes de la tradiciones humanidad, completas son fetichizadas. pero ahí Al ser sabemos que nombradas bienes de la humanidad hay que humanidad, entenderlo en un sentido pero ahí sabemos de que la humanidad hay que ontología entenderlo en un sobre determinada sentido fanonías. Es decir, hay que entenderlo en de el la sentido del ontología ser. sobre determinada Entonces, lo que fanonías. hace la UNESCO Es decir, hay que entenderlo en el sentido del ser. aparentemente Entonces, lo que hace llevar la la zona UNESCO del ser, es aparentemente llevar la zona del el ser, mundo de la tradición, que está bien lejos nuestras de tradiciones, ser el mundo de la tradición, que está bien lejos de ser posible de ser conceptualizada estéticamente. Sin embargo, la UNESCO posible de ser conceptualizada permite estéticamente. que Sin las embargo, la tradiciones sean UNESCO conceptualizadas estéticamente. permite Es decir, que tal como las tradiciones cuando digo sean esto, conceptualizadas quiero decir, tal estéticamente. como Immanuel Es decir, Kant tal como conceptualiza la estética. cuando digo esto, quiero decir tal como La palabra Immanuel estética, Kant el concepto conceptualiza la estética, estética, la noción de estética en con el la siglo palabra XVIII. estética, el concepto estética, Dos la cositas más noción de brevemente estética sería en uno. el siglo XVIII. Dos cositas más brevemente Todo sería esto me hace uno. pensar también en el comentario de Morela Todo esto me hace pensar sobre también Dios.
en el comentario de Morela, Yo le decía en el cursillo pasado sobre Dios. a todos y a todas, que me Yo parece le decía en el que cursillo la pasado a Morela, le reflexión decía a todos y a todas, nos está me llevando parece que a la más que reflexión una reflexión filosófica, nos está a una llevando reflexión teológica. a más que Es una decir, más reflexión allá de la filosófica, a estética, una reflexión teológica. nos pondría ya Es decir, no más a allá de la pensar en estética, tanto, nos pondría ya no a sino más pensar en bien la estética a tanto, pensarnos la vida, sino más bien a, reflexionar sobre la vida, a pensarnos hablar la sobre la vida, vida, a reflexionar sobre la vida, y a lo que a nos hablar afecta en la sobre la vida vida, en términos y a lo que nos afecta en la porque vida vean, en términos la estética funciona como teológicos. un fetiche, es decir, Porque vean, funciona como una especie de la Dios. estética funciona como De como un hecho, es una fetiche, es palabra decir, que aparece funciona como una especie de Dios. en, De hecho, es una palabra que en el aparece campo cultural, no importa su procedencia en el ideológica campo o política, cultural, no y tampoco importa importa su procedencia mucho ideológica o política, sus prácticas concretas y tampoco políticas, es importa una palabra que mucho hermana, que su une, que práctica concreta junta política, es una a la palabra izquierda y que a la hermana, derecha que une, que a junta a la socialistas y izquierda y a la capitalistas, derecha a etcétera. Porque una de socialistas las y cosas que estamos capitalistas, planteando es que funciona etcétera. como una divinidad, Porque una de las que cosas que aunque estamos falsa, planteando es que funciona como nosotros una la divinidad, vivimos que como aunque una falsa, divinidad real. nosotros la vivimos Entonces ahí como agradezco, Morela, una que divinidad podamos real. entrar un poco más en Entonces esa ahí agradezco, dimensión. Morela, que Yo podamos creo que entrar un nos poco toca más dejar en de esa ser, dimensión. mm, Yo creo dejar de que lado un nos poco la toca dejar de ser, secularización, cada vez más me parece, dejar dejar de de lado un lado la poco la secularización de nuestro secularización, discurso cada para vez más me asumir parece, dejar de lado la teológicamente secularización de esto, nuestro discurso lo cual para tendría asumir también unas implicaciones para nuestra vida, teológicamente esto, porque en lo cual última tendría también unas instancia de implicaciones lo que para estamos nuestra vida, hablando de nuestras creencias, porque en última y nuestras instancia de creencias lo que de estamos nuestras hablando de prácticas. nuestras creencias, Y por y último, nuestras creencias un están breve nuestras prácticas. comentario sobre las trampas de la Y por teorización que último, plantea Yuri. un breve También comentario es sobre las trampas de un la elemento que ha teorización que aparecido plantea Yuri. en También es muchos lugares, siempre aparece un elemento que ha sobre todo aparecido cuando se habla sobre en muchos descolonización. lugares, siempre aparece Hay como la sobre posición todo que cuando siempre se habla aparece sobre de que descolonización. todas las palabras Hay están como la modernizadas o son posición que modernas o siempre están aparece modernizadas y de estamos que entrampados en todas las ellas palabras están y no hay modernizadas o forma de son salir de modernas la o están trampa de las modernizadas y palabras. estamos entrampados en Me ellas parece una posición y no hay conservadora forma de esta, salir de la trampa de las palabras. o un poco Me pesimista parece una quizás. posición conservadora esta, Y esta otra o un poco posición pesimista quizás. de que en todas nuestras Y palabras, que esta sí, otra se acepta que posición están modernizadas de que y en que todas o son nuestras palabras, modernas o que están sí, se modernizadas, acepta que pero están también en todas nuestras modernizadas palabras y hay que o son modernas o vestigios están de modernizadas, pero también en sentidos todas nuestras palabras premodernos. hay Y esos vestigios sentidos no son nomás de significados, sentidos sino que premodernos. son lo que he Y esos intentado sentidos no plantear son nomás aquí significados, como sino que nuevos son cielos, lo que he son intentado otros plantear cielos, aquí son otros como mundos literalmente, son nuevos ventanas a cielos, otros mundos son otros literalmente, cielos, son otros que nos mundos permiten salir de literalmente, son nuestro ventanas a otros mundos etnocentrismo literalmente, un poco fatalista. que nos permiten salir de nuestro etnocentrismo un poco fatalista.